con una investigación histórica. ¿De acuerdo? Bueno, luego pasamos a lo que viene siendo, viendo tipos de investigación, a la investigación literaria. Bueno, la investigación literaria va de la mano con la historia, porque no puede haber repetición de fenómenos, pero la literaria es un tipo de investigación que nos lleva a la reflexión, aunque esté lejos de la realidad. Miren, por ejemplo, no sé, el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Sí. Este, o cuestiones como la Biblia, ¿verdad? Que son cuestiones literarias, o sea, son cuestiones que no necesariamente tienen que ser reales, pero nos dejan una reflexión, ¿verdad? Por ejemplo, el Quijote es la obra más grande escrita en habla hispana, porque casi describe, lo hizo Cervantes Saavedra mientras estaba encarcelado, ¿sí? Tenía mucho tiempo para poderlo hacer. Y describió casi todas las personalidades que existían en aquella época, de toda la gente, ¿sí? Y casi en todos los escenarios, ¿verdad? Entonces es una cuestión, una obra muy vasta. Entre ellas, pues perseguía los ideales de los caballeros, ¿verdad? Defender la verdad, defender su religión, defender a su doncella, ser muy ético, etcétera, ¿verdad? O sea, te deja muchas cosas. Que por ejemplo la Biblia, por ejemplo el Nuevo Testamento, pues hace algo similar Jesucristo, ¿no? O sea, defender a los pobres, ¿cómo se llama? Tratar de hacer una brecha cada vez menos grande entre ricos y pobres, etcétera, ¿no? Bueno, a esto se refiere con la literaria, que no necesariamente es real, sino que es algo que fue escrito, pero que nos deja una reflexión, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, y el otro tipo de investigación es la investigación descriptiva. Esta investigación descriptiva comprende o describe la realidad tal y como está en la naturaleza, ¿sí? Sin que nosotros intervengamos en nada. Es decir, por ejemplo, esa tormenta, ahí lo vemos que está un torbellino y está un rayo, ¿verdad? Y nosotros estamos observando qué es lo que pasa, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, eh, si es tormenta, si es mm, tormenta tropical, si es huracán, etcétera, ¿sí? Pero también puede ser cualquier fenómeno, ¿sí? Cualquier fenómeno. Por ejemplo, ahorita un fenómeno que se está dando es ver cómo reacciona la gente ante esta pandemia. Es un estudio descriptivo. O sea, cómo reaccionan los alumnos, cómo reaccionan los maestros, cómo reacciona la gente. Y bueno, entre otras cosas hemos visto que la gente ya se aburrió de estar en sus casas, ¿verdad? Ya no hace caso de que esté en su casa, ya no hace caso de que no salga, de que cuide a la gente, por más que hay comerciales, en el radio, en la televisión, por más que se diga lo que se diga, ese fenómeno se está dando, ¿sí? Bueno, luego, también hay otros tipos, que no los tengo aquí en la diapositiva, pero se los voy a comentar, ¿sale? Hay uno que se llama, ahí para que lo lleven en sus apuntes, otro que se llama prospectivo, que es un estudio que estudia los fenómenos desde el presente hacia el futuro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de esos? Bueno, puede ser el problema de la contaminación. Es decir, ahorita nosotros vemos cómo, cómo se usan popotes, cómo se usan bolsas de plástico, cómo se usa esto, diferente, cómo se contamina el mar, etcétera. Y, y nosotros podemos ver hacia el futuro cuáles pueden ser sus consecuencias. A eso se le llama un estudio prospectivo, ¿sí? Bueno, y luego existe
otro que es al revés, es decir, desde el presente hacia el pasado. A eso se le llama retrospectivo. ¿Como cuál puede ser un retrospectivo? Un retrospectivo puede ser un asesinato, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿en qué aspecto? Nosotros llegamos a la escena del crimen, somos unos policías o unos investigadores, llegamos a la escena del crimen y entonces pues vemos el cadáver y vemos ahí alrededor a lo mejor el arma homicida, etcétera. Vemos que estaba abierta la puerta o no sé. Y entonces nosotros vamos a ir diciendo, creo que vinieron a asaltar, forzaron la puerta, pensaron que no había nadie, le dieron, no sé, un palazo, no sé, ¿verdad? Le pegó en la cabeza y entonces falleció. ¿Por qué sabemos que robaron? Bueno, pues porque andaban buscando algo, se llevaron dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ese es un estudio retrospectivo que va del presente hacia el pasado, ¿de acuerdo? Ok, bueno, y entonces tenemos el que ahora sí nos interesa, que es la investigación experimental. Bueno, esta investigación experimental es un proceso mediante el cual se cuidan las condiciones muy rigurosamente. Contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, a veces nosotros pensamos que un experimento es cuando se hacen muchas cosas y a ver qué sucede, ¿verdad? Decimos, está experimentando. No, un experimento es totalmente al revés. Es un trabajo en el cual eh, todo está súper cuidado, todo está súper medido y que más o menos sabemos qué puede pasar, ¿sí? Si aumentamos una sustancia y qué puede pasar si la disminuimos, ¿sí? De eso se trata. La finalidad es descubrir de qué modo o qué causa se produce una situación o un acontecimiento en particular. Simplemente, miren, o sea, las consecuencias de no usar cubrebocas, las consecuencias de no lavarnos las manos, de no tener el gel antibacterial, de estar en lugares, muy, ¿cómo se llama? Muy concurridos. Miren, simplemente estaba viendo en las noticias, ahora cuando fue el año nuevo, mucha gente de México, de la Ciudad de México, se fue a Acapulco, porque les queda relativamente cerca. Se fue allá a pasar esos días. Recuerden que cayó en jueves, viernes, sábado y domingo. Se fue a pasarlos por allá. Y obviamente nosotros ya sabíamos, pero a eso nos puede servir como una cuestión de investigación, que mucha gente se fue porque estaba estresada, ha sido un año muy difícil, entonces dijo, pues me voy a agarrar estos días. Y se fueron, y Acapulco estaba en semáforo amarillo, estaba a punto de pasar al verde. Y como fue toda esa gente, terminó en naranja, ¿sí? Y quién sabe si vaya a pasar al rojo. Esa era una cuestión que ya se sabía que iba a suceder, ¿verdad? Sí, ya se sabía porque ya lo habían predicho desde marzo, si no es que, bueno, desde marzo aquí en México, en América, porque pasó mucho antes en Europa y pasó mucho antes en China. Y ya lo habían dicho, a ver, aglomeraciones no, hay que cuidarnos de esto, de esta manera. Pero pues si no hacemos caso a la ciencia, pues nos va a ir mal, ¿verdad? Etapas. Presencia del problema. Primero tenemos que identificar el problema, ¿verdad? Sí. Definir hipótesis, definir variables y diseño del plan experimental. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Una hipótesis ya la veremos más adelante a qué se refiere, pero lo que dice es que nosotros tenemos que identificar lo que queremos estudiar y luego a final de cuentas tenemos que hacer un diseño del del cómo estudiar ese fenómeno. Bueno, miren, para ese diseño se necesita una muestra. Una muestra, ya lo veremos en otra sesión, una muestra es el número de personas que vamos a estudiar, si vamos a necesitar algún instrumento de medición, como por ejemplo si a lo mejor vamos a hacer
algún estudio sobre, no sé, la nutrición, pues se necesitará una báscula. Si vamos a hacer algo sobre la diabetes, pues necesitaremos a lo mejor el instrumento este mm, que toma la glucosa, ahora el glucómetro se llama. Si vamos a hacer sobre la presión, pues necesitaríamos el baumanómetro, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayamos a usar. Pero regularmente, ¿cuál es el instrumento de medición? Un instrumento de medición que se utiliza mucho en las cuestiones sociales es la encuesta. Es un instrumento. O sea, porque ahí mides la opinión de la gente, ¿sí? Elaboración de instrumentos para obtener datos, es decir, esos instrumentos pues sería el cuestionario, realización del experimento, el procesamiento de los datos, ¿sí? El procesamiento de los datos por regularmente es ¿cómo se llama? En la computadora, ¿verdad? En programas específicos, en el Excel o SPSS, hay varios que nos ayudan a poder ver estas conclusiones. Ah, y finalmente, perdón, gracias al procesamiento de datos se hacen las conclusiones. Bueno, ya veremos, iremos desmenuzando cada uno de esos. ¿Sale? Ok. Bueno, y aquí lo que queremos, en esta misma sesión, lo que queremos es definir qué es el método científico, ¿sí? Para poder pasar a cada uno de sus elementos. Bueno, el método científico no es más que los pasos a seguir o un procedimiento, ¿verdad? ¿Sí? Son los pasos a seguir para poder encontrar la verdad sobre un fenómeno. El método científico es una ruta o un camino que es flexible, modificable, es decir, no es rígida. Sí la podemos modificar, ¿verdad? Pero hay que tratar de modificarla lo menos que se pueda. Regularmente, ya tiene unos pasos a seguir que veremos más adelante. Puede ser interesante o incluso divertida, pero también puede ser agotadora y ardua. Todo depende del entusiasmo que se le ponga. Es decir, hacer una investigación es un trabajo pesado, ¿sí? Pero depende del interés que uno tenga. Por ejemplo, imagínense la gente que tiene interés en curar el cáncer, en curar el SIDA, en curar el coronavirus, etcétera. Pues obviamente es interesante, ¿no? Este, pero también es mucho trabajo. Bueno, aquí vemos entonces ese camino del método científico, es el camino a la ciencia, ¿verdad? Tiene una ruta. Ok. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la meta de la investigación? La meta es dar una respuesta lo más adecuada posible. Si no la mejor, la más amplia, ¿sí? Como lo veíamos con los investigadores que les dije, físicos, o sea, cada vez que, por ejemplo, no, pues ya la Tierra no, pues que no gira alrededor del Sol. Ah, bueno, ¿y los demás planetas qué onda? A ver, vamos viendo. ¿Las demás estrellas qué onda? No, pues resulta que las demás estrellas no son como soles, ¿verdad? Ah, bueno. A ver, ¿y por qué giras alrededor del Sol? Ah, pues porque hay algo que se llama inercia, ¿verdad? Perdón, algo que se llama gravedad. Ah, ok. ¿Y por qué a veces esa gravedad no funciona? Ah, pues porque hay algo que se llama agujeros negros, ¿verdad? Bueno, etcétera. Entonces, a cada duda se va respondiendo poco a poco, ¿verdad? Sí. Entonces, este camino se dice que es metódico, es decir, lleva un método. Tiene un fin como el fin de alcanzar una meta, o sea, un conocimiento verdadero, como ya lo hemos visto. Y para eso se vale de muchas disciplinas, ¿verdad? Sí. De la física, de la química, de la biología, de la medicina, de la psicología, ¿verdad? Todas esas disciplinas necesitan probar o demostrar sus investigaciones, ¿verdad? Las únicas, pues que no necesitan son las matemáticas, porque esas tienen su propia comprobación, ¿verdad? Pero todas estas disciplinas tienen que haber sido probadas o comprobadas por el método científico. Ok, bueno, y entonces dice,
Se llama así por la verdad de los resultados, ¿sí? Por eso se llama científico experimental, ya que se comprueban comparándolos con los hechos de la experiencia, ¿verdad? A través de la observación y de la experimentación. O sea, ¿qué quiere decir? Que se llama así porque se experimenta una y otra vez para ver si da los mismos resultados. Y cuando se ve que dan los resultados una y otra vez, mm, dices, ah, bueno, entonces sí es verdad. Eso fue lo que pasó con las vacunas estas. Se aplicaron a varias personas y cuando se vio que fueron expuestos al virus y que no se contagiaron y que aparte no les dio ninguna reacción alérgica, dijeron, ah, bueno, entonces ya gracias a estos experimentos quiere decir que sí funciona la vacuna, ¿sí? Pero para eso hicieron el estudio en muchas personas alrededor del mundo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ¿quién es el creador del método científico experimental? Es este señor italiano que se llama Francesco Redi, que me parece que platicamos un poquito acerca de él en biología el semestre pasado, ¿sí? Pero les voy a dar una breve reseña de qué se trata él por si no lo recordamos, ¿sale? Y bueno, básicamente lo que se trata es que de que había, miren, hay una cuestión en particular. Había muchas cosas que decía Aristóteles conforme a la biología que ya se tenían como algo que ya establecido, ¿verdad? Bueno, como por ejemplo, ¿cuál? Y aquí se van a acordar un poquito de Reddy. Si recuerdan, hablábamos con que Aristóteles decía que una es un ser vivo podía venir de otro ser vivo, y se le llamaba generación espontánea. Podría venir de alimentos, de lugares sucios, de trapos, de lodo, etcétera. De ahí podía venir la vida, ¿sí? Es decir, decía, ay, pues de repente se hacen moscas, de repente se hacen cucarachas, ratones, etcétera. Bueno, obviamente no se hacían, sino que llegaban esas especies, ¿verdad? Pero no, por muchos años no se pudo comprobar, porque él tenía un experimento que se llamaba la prueba de la carne. ¿Y cuál era? Se ponía en un frasco, se ponía carne, y estoy hablando de Aristóteles, se ponía carne y se dejaba ahí un tiempo. Al cabo de ese tiempo esa carne se echaba a perder y le empezaban a salir gusanos. Y entonces decía, ah, ya ves cómo si de desechos nace la vida. Bueno, pero después de mucha observación, Francesco Redi se da cuenta que eso no es así, ¿sí? Por eso dice ahí, demostró que los animales como los gusanos y los renacuajos no provienen de la mugre de trapos. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con un experimento, con carne de víbora, ¿sí? Este, lo que hizo fue que sí lo puso en unos frascos, los comparó, dejó unos frascos abiertos y dejó unos frascos cerrados, ¿sí? Para observar los resultados. Aquí lo vemos, ¿sí? Dejó estos abiertos y dejó estos cerrados. ¿Por qué? Porque él observó una cosa. La primera fase, él observó, bueno, ahorita se las explico más adelante. Él observó que entraban unas moscas. Y él decía, ¿qué pasó? ¿Que tendrá algo que ver que entren esas moscas con que se hagan después los gusanos? Bueno, encontraron que esos frascos que estaban tapados no había gusanos. ¿Sí? O sea, que sí se había echado a perder la carne, pero no le salían los gusanos. Y en los frascos abiertos sí se veían los gusanos y moscas, ¿sí? Por lo tanto, la carne de los animales muertos no puede engendrar gusanos a menos que sean depositados en ellas huevos de animales. Ah, bueno, entonces lo que él dijo fue, a mí se me hace que algo tiene que ver. Ellos ponen esos gusanos. Y sí, efectivamente, lo que pasa es que los ponían en forma de larva, unos huevecillos, y después de tiempo eh, crecían y ya se volvían los gusanos.
pues como es algo que muy pequeño, pues no se alcanzaba a ver que lo depositaban, sino es porque tuvo una buena observación Francesco Redi. Al estar tapado el frasco, pues no pueden entrar las moscas y por lo tanto, pues no se podía, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces Redi llegó a la conclusión de que las larvas se originaban de las moscas y no por la generación espontánea de la carne en descomposición, ¿sí? Entonces, gracias a eso se crea lo que viene siendo el método científico experimental. Bueno, fíjense, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo funcionó según Redi. Mire, la observación. La primera observación que hizo Redi fue ver que entraban y salían las moscas. Esa fue su observación. Luego se hizo un planteamiento del problema, que es una pregunta, y la pregunta fue, ¿tendrá que ver la entrada y la salida de las moscas con que después aparezcan gusanos? Esa fue la pregunta que se hizo. La hipótesis, recuerden que son posibles respuestas. Obviamente, una respuesta era no, no tiene nada que ver. Y otra era sí, las moscas ponen a los gusanos. Ok, después hizo la experimentación, como les digo, o sea, puso unos frascos tapados y unos frascos abiertos. ¿Sí? Vio que en los abiertos sí salían gusanos y en los tapados no. Resultados. Los resultados fue que en los abiertos salen gusanos y en los tapados no, porque no entraron las moscas. Conclusión. Las moscas meten esos gusanos. La teoría de la generación espontánea no existe, no es verdad, porque no se crean esos gusanos de la carne en descomposición, se crean porque son los huevecillos de las moscas. ¿De acuerdo? Pero para eso, bueno, pues tuvo que hacer muchas cosas, Reddy, ¿verdad? Tenía que tener el mismo tamaño de los recipientes, el mismo color y grosor del cristal, la misma temperatura ambiente, la misma presión, la misma humedad y pureza del aire, es decir, que estuvieran en el mismo lugar, la misma hora y fecha del experimento, la misma luz, el mismo sexo y la edad de las serpientes, y la circulación de aire en los frascos. O sea, todo eso tenía que tener igual, porque no quería que porque a lo mejor el color fuera diferente del recipiente, o el grosor, o porque unos estuvieran en un lugar más caliente que en otro, o porque fuera diferente la carne. Él no quería que alguien le dijera, no, es que hay algo diferente. No, él puso todo igual, en los abiertos y en los cerrados. A eso se le llama control de variables y control experimental. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí le dejamos la sesión 1 de la unidad 2 de ciencias experimentales.